buenos días, hermanos. Y queremos darles la bienvenida a este culto dominical. Y gozosos de que la semana pasada nos hemos podido reencontrar físicamente. Así que esperamos que hayan podido disfrutar este tiempo, así como nosotros como congregación. Y ahora vamos a empezar un nuevo culto y vamos a iniciarlo con unas palabras de oración. Así que inclinen sus rostros. Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos estar aquí, escuchando tu palabra, alabándote, congregándonos como iglesia, esta vez de manera virtual, pero gozosos porque sabemos que tú tienes planes perfectos para esta congregación. Señor, ponemos este culto y todo lo que hacemos en tus manos, sabiendo y confiando que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos. Vamos a empezar abriendo nuestras Biblias, y también los que no cuentan con una Biblia a la mano lo pueden leer aquí en la pantalla. El texto es 2 Timoteo 2, 11 al 13. 2 Timoteo 2, del 11 al 13. Y dice así: Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y vamos a entonar una alabanza. Este cántico titula Clama a mí. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos reunidos en este culto familiar y damos gracias a Dios por este tiempo que podemos pasar escuchando la palabra, alabando al Señor. Y creo que la iglesia
tiene motivos de dar gracias a Dios por todo lo que nos está aconteciendo. Quería decirles que agradecemos al Señor porque el 10 de abril, quiere decir el domingo pasado, tuvimos el culto presencial esperado. Tuvimos la presencia pues de muchos hermanos y amigos, y también estuvo como invitado en la predicación el pastor Samuel Rosario que vino desde Estados Unidos. Así que yo sé que él nos está escuchando. Un saludo para él y para su familia. Hoy en la mañana tuvimos el culto de resurrección, ¿sí? Hemos pasado también, hermanos, un tiempo en el cual recordamos ese hecho glorioso de que el Señor venció a la muerte y ahora está, dice, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Así que tenemos esa facilidad de decirle a otro: el Señor vive y reina para siempre. Saludamos a los hermanos de otras latitudes, hermanos, que están conectándose desde fuera del país: Estados Unidos, el Canadá, en España, en distintos lugares, en Francia. Así que, hermanos, un saludo cordial para ellos. Pero también los hermanos que están afuera de Lima, ¿verdad? Tenemos muchos hermanos que se conectan y nos mandan saludos. Así que también un abrazo y un saludo especial en este día de resurrección. ¿Sí? Hermanos, también queremos recordarles, porque es importante recordar los horarios que tenemos en la semana. Por ejemplo, el día miércoles, el pastor Juan Inocencio se prepara de manera muy especial para dictar el curso estudiando al profeta Jeremías, ¿sí? Así que ya han recibido el material. Sigamos adelante, porque esto es la manera como podemos crecer en el Evangelio. También queremos decirles, hermanos, que los jóvenes no se quedan atrás. El ministerio juvenil de la Iglesia Vida en Cristo se reúne los sábados a las 5 de la tarde, hermanos. A las 5 de la tarde se reúnen. Pero, hermanos, los demás hermanos de la iglesia inviten a los jóvenes, participemos también con ellos de este tiempo de preparación, de este tiempo de comunión con los jóvenes. Animemos, porque ellos serán los próximos líderes de nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, los días sábados también a las 7 de la noche va a reanudar sus clases el pastor Samuel Rosario con el trabajo especial del estudio de la carta a los romanos, ¿sí? Así que vamos a continuar con esta tarea. También les extendemos una cordial invitación a los que no se han inscrito todavía para las clases de bautismo. Estos se dictarán los domingos a las 5 de la tarde, ¿sí? Los domingos a las 5 de la tarde. Recuerden eso. Por otro lado, hermanos, preparémonos para el próximo domingo 24 de abril. Tenemos nuestra Santa Cena. Preparémonos espiritualmente para recordar nuevamente el hecho glorioso de compartir el pan y el vino, que son símbolos de la presencia del Señor en medio nuestro, ¿sí? Y ahora, hermanos, algo que no debemos de olvidar son los cumpleaños, ¿verdad? El 17, o sea, hoy día, el hermano Eliseo Zambrano está cumpliendo años, así que un saludo especial para los hermanos Zambrano, que el Señor lo bendiga. El 18 tenemos dos cumpleaños.
está nuestra hermana Nelly Vega, que está en Tacna, ¿sí? Así que Nelly, un saludo especial para ti y para la familia. Por consiguiente, que pases un tiempo con ellos y que el Señor te bendiga. También está Patrick Sánchez Ortiz. Patrick, que Dios te bendiga. Que el Señor, dice, te siga haciendo crecer en el Evangelio y que tú te conduzcas como el Señor quiere. Un feliz cumpleaños para Patrick. Está también nuestra hermana Erlinda de Ancaya. Hermana Erlinda, que el Señor la guarde. Siempre oramos por su salud. Que el Señor la bendiga y también a sus hijas. También está Belén Hatsimú, hija de Joel Guaita, de nuestro hermano Joel Guaita. Un saludo cordial para ellos. Que el Señor te bendiga, Belén. Que pases un tiempo con la familia y que se gocen por un año más que el Señor te concede. Y el 23, nuestra querida hermana Magdalena Correa. Hermana Magdalena, un abrazo para usted. Que el Señor cuide de usted siempre en la labor que desarrolla, la evangelización con los niños, con la familia. Un feliz cumpleaños. Estas son las novedades de nuestra iglesia. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con una alabanza. Es un himno, el cual titula Da lo mejor al Maestro. Da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu vida, del bien luchando en favor. Cristo nos dio el vivo ejemplo de su pureza y valor. Da tu lealtad al Maestro, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Por la verdad lucha siempre, que va contigo el Señor. Da lo mejor al Maestro, ríndele fiel devoción. Sea su amor tan sublime, el móvil de cada acción. Puesto que al único Hijo Dios el Padre de amor, sírvele con alegría, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor. Por la verdad lucha siempre, que va contigo el Señor. Da lo mejor al Maestro, incomparable su amor, pues al morir por nosotros dejó su regio esplendor. Sin murmurar dio su vida por el más vil pecador. Ama y adora al Maestro, dale de ti lo mejor.
contigo el Señor. Amén, hermanos. Y con esa convicción de que el Señor va contigo, con nosotros en todo tiempo, vamos a darle paso al pastor. Él tiene a su cargo la prédica esta mañana y el título es La oración como agenda vital de la iglesia. Salmo 4, del 2 al 5. Estemos muy atentos a la reflexión. Muchas gracias, Daniele, y nos alegramos como iglesia de encontrarnos cada domingo en un tiempo especial como esta mañana de alabanza, de adoración al Señor. Y ahora vamos a tomarnos un tiempo para acercarnos a la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Dios amado, te agradecemos porque nos das esta bendición de encontrarnos cada semana y poder adorarte, poder agradecerte, poder bendecir tu nombre, juntos, Señor, también acercarnos a tu palabra. Bendícenos, Señor, que tu Espíritu Santo y tu palabra toque nuestra vida, nos renueve, nos transforme, Señor, y podamos hacer siempre tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, esta mañana continuamos acercándonos a la palabra del Señor y como hemos anunciado este mes, estamos meditando en el Salmo número 4. El Salmo número 4 y el tema del mes es la oración es una agenda vital de la iglesia. La oración es una agenda vital de la iglesia. Y el primer domingo meditamos en el versículo 1. La agenda intercesora de la iglesia. Ese fue nuestro tema el primer domingo de este mes. Y el domingo pasado estuvimos en nuestro culto presencial. Y fue un hermoso tiempo que hemos compartido como congregación. Y un abrazo a todos los hermanos que participaron. Ahora nos encontramos nuevamente para seguir trabajando este Salmo número 4, para meditar en la palabra del Señor. Y esta mañana vamos a meditar desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Del versículo 2 al versículo 5. Salmo número 4, no se olviden, queridos hermanos. Y el primer domingo nos hicimos un desafío. Nos desafiamos a leer cada día el Salmo número 4. Varios hermanos se anotaron, y queremos animar a usted también, querido hermano, querida hermana, que nos sigue a través de las redes virtuales. Queremos animarla a usted también para que de aquí en adelante, todos los días, pueda leer en este mes el Salmo número 4. Y si usted se anima, anote allí en el Facebook, yo me comprometo, anote eso, porque ese es un compromiso con el Señor, de leer todos los días el Salmo número 4. Leer y meditar en la palabra de nuestro Señor. Y esta mañana nosotros vamos a continuar meditando en la palabra del Señor. Vamos a dar lectura el Salmo número 4 desde el versículo 2 al versículo 5 que estaremos meditando esta mañana. Dice la palabra del Señor: Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia, confiad en Jehová. Muy bien, queridos hermanos. Y como hemos dicho,
la meditación de esta porción de la palabra ha sido antecedido por lo que hemos meditado el primer domingo. El primer domingo meditamos en el versículo número 1, y el versículo número 1 es una oración. Y también estuvimos observando que este salmo, así como empieza en oración, termina en oración. Del versículo 6 al versículo 8 también es una oración. Este salmo entonces está marcado por un ambiente de oración. Aquí este salmo está marcado por la oración. Y así como empieza en oración y termina en oración, ahora este salmo nos habla de la oración. Y antes de meditar en los textos que tenemos para esta mañana, hay que tomar 3 cosas en cuenta. Hay 3 cosas importantes que debemos tomar en cuenta. Y la primera precisión que queremos hacer es que vamos a estar meditando en ese intermedio. Entre la primera oración y la última oración de este salmo hay un intermedio. Esto es como un paréntesis, ¿no? Es un paréntesis entre las 2 oraciones. Es como un interludio. Decimos, vamos a tener un interludio. Eso es precisamente el texto que tenemos esta mañana. Es un interludio. La segunda precisión que queremos hacer es que, así como empezó en oración y terminó en oración, a lo que sigue en este interludio ya no es una oración, más bien es una reflexión. Fíjense, el versículo 2, que es el texto de inicio de este día, dice, hijos de los hombres. Así empieza este versículo. Es decir, no está referido a un diálogo con Dios, sino más bien es un diálogo con los hijos de los hombres. Entonces, tomemos en cuenta eso. No es una oración, sino una reflexión sobre la oración. Y la tercera precisión que queremos hacer esta mañana es que este interludio, en este paréntesis que tenemos, nos permite reflexionar sobre la naturaleza y el sentido de la oración. Entonces vamos a reflexionar ahora sobre qué es la oración, por qué es importante la oración, qué características debe de tener la oración. Nuestra pregunta entonces ahora es, ¿qué lecciones importantes acerca de la oración podemos aprender de este Salmo número 4? Y la primera lección lo encontramos en el versículo 2 y versículo 3, que vamos a volver a leer. Dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. La idea fuerza de estos 2 versículos se encuentra en esta oración. Jehová oirá cuando yo clamare, ¿no? Repita usted este texto, dice, Jehová oirá cuando yo clamare. Es decir, lo primero que nos dice, la primera lección que tenemos que aprender esta mañana es que la oración nos conecta con Dios. Jehová oirá cuando yo clamare. Este versículo 2, entonces, que empieza diciendo, hijos de los hombres, ¿no? La pregunta que debe surgir de manera muy natural en nosotros es, ¿y quiénes eran los hijos de los hombres? El salmista está hablando a los hijos de los hombres. Nos preguntamos, ¿quiénes eran ellos? ¿No? Y este término que se utiliza aquí en este versículo está haciendo referencia a personas importantes, a personas muy importantes. Es decir, este texto habla a los dirigentes del pueblo. Y por eso la versión popular traduce este texto diciendo, ustedes que se creen grandes señores. Fíjense, el salmista se dirige a los dirigentes del pueblo y les dice, ustedes que se creen grandes señores. Otras versiones dice,
ustedes señores, ustedes que son gente importante. Y hay otra versión que dice, ustedes los que se creen importantes. Fíjense, los líderes del pueblo, entonces ahora tienen una palabra especial para quienes el salmista les va a decir lo siguiente. Aquí encontramos a los líderes del pueblo. ¿Qué sucedía con los líderes del pueblo? ¿Por qué el salmista les habla a ellos? Es que en ese tiempo los líderes del pueblo de Dios estaban atraídos por el culto a Baal. Entonces habían dejado de adorar a Dios y estaban adorando a Baal. Nos preguntamos por qué. En Palestina, la vida de las personas dependía de las lluvias y generalmente había mucha sequía. Entonces, esta situación hacía que muchas personas se sintieran atraídas al culto a Baal. Para los cananeos, Baal era el dios de la lluvia y de la tormenta. Imagínense, en medio de una sequía, ¿qué es lo que el campesino anhela? Lluvia, ¿no? Tormenta, que se pueda refrescar los campos. Y había esta alternativa religiosa, entonces la gente había optado por adorar a Baal, clamando por lluvias. Dejaban de adorar a Dios y empezaban a confiar en un ídolo. Ese era el contexto. Entonces, muchas personas, hasta los dirigentes del pueblo de Dios, dejaban de adorar a Dios para adorar a Baal. El salmista les habla a ellos y les dice entonces, ¿hasta cuándo, hijos de los hombres, le ha dicho, es decir, dirigentes del pueblo, hasta cuándo volveréis mi honra en infamia, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Fíjense, el salmista los confronta a los líderes del pueblo, le dice, ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Qué está pasando? Aquí les dice, mi honra, dice el salmista, ¿no? El salmista está hablando de mi honra. Otras versiones dicen, mi gloria. La Nueva Versión Internacional dice eso, mi gloria. Y este teólogo, Melvin Brenneman, un teólogo especialista en el Antiguo Testamento, nos dice que esta frase era una referencia a Dios, con quien el salmista tenía una relación de comunión muy hermosa. Es decir, el salmista estaba exhortando a los líderes del pueblo que se habían apartado de Dios, les está diciendo, ¿hasta cuándo ustedes van a preferir la infamia, la vanidad y la mentira y se van a olvidar del Dios verdadero? ¿Hasta cuándo? Les dice, les llama a la reflexión. Pongan un alto, cambien de vida, les dice, cambien de actitud. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo 2 de la siguiente manera. ¿Hasta cuándo van a estar convirtiendo mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Fíjense, así empieza este versículo 2 con un llamado de atención a aquellos que se olvidan de Dios y buscan otras alternativas que, como dice el Salmo, son ilusión, son mentira, ¿no? Son vanidad. El versículo 3, que estamos meditando también esta mañana, hace un llamado a restaurar la fe en el Dios verdadero. Les dice a los líderes, el salmista, ya dejen de seguir lo ilusorio, dejen de ir tras los ídolos, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Dice el versículo 3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Entonces, una señal inconfundible de la persona que vive una vida restaurada con Dios, una vida piadosa, una vida en comunión con Dios, una vida de fidelidad a Dios, la característica inconfundible es la oración. Jehová oirá cuando yo
a Él clamare. Podemos identificar entonces al creyente fiel a Dios, porque es un creyente que ora, es un creyente que clama a Dios. Esa es la señal de una persona piadosa. La señal inconfundible es vivir una vida de oración. Siempre hemos dicho que la oración es conversar con Dios, ¿no? Es conectarnos con Dios. Siempre hemos dicho eso. Y ahora aquí en esta porción del Salmo, versículo 2 y versículo 3, el salmista nos está recalcando que la oración nos conecta con Dios. La oración nos lleva a la comunión con Dios. Fíjense qué importante es esto, ¿no? La conexión con Dios es fundamental para el creyente. Cuando nosotros descuidamos esa conexión con Dios, relajamos nuestra vida de oración. Entonces, nuestra vida se hace como la vida de los líderes del pueblo de Dios, a quienes el salmista está exhortando y le está diciendo: no cedan ante la infamia, dejen la vanidad, dejen la mentira, busquen al Dios verdadero. Sin una vida de oración, no hay una vida de buen testimonio. Esto es lo que nos está diciendo el salmista, ¿no? Si nosotros seguimos a Dios, no vamos tras la idolatría, no vamos tras la infamia, no vamos tras la mentira. La oración nos conecta con Dios y la oración nos permite también transformar nuestra vida. Es que el encuentro con Dios nos cambia. El encuentro con Dios nos transforma. Esta mañana tenemos que evaluar cómo estamos cada uno de nosotros. Tenemos que preguntarnos: ¿estamos dando la importancia fundamental a la oración en nuestra vida? ¿Tenemos una vida de oración? Tenemos que preguntarnos. ¿Estamos separando un tiempo para orar a solas con Dios? ¿Estamos cultivando la oración como familia espiritual, como pueblo de Dios? ¿Estamos dando esa fuerza a la oración? Esta mañana entonces queremos invitar a usted, querido hermano, querida hermana que está participando en este culto, queremos invitarle a hacer esta oración junto con nosotros. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor lo siguiente: Señor, venimos a ti reconociendo que necesitamos renovar nuestra vida de oración. Señor, ayúdanos a tomar conciencia que descuidar la oración es un asunto fatal, porque destruye nuestra comunión contigo y destruye nuestro testimonio de vida en la sociedad. Señor, nos ponemos en tus manos. Lávanos en la sangre de Jesús y renueva nuestra comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querido hermano, querida hermana, que usted que ha hecho esta oración, y queremos invitarle, hacerles una invitación. La primera semana hablamos con ustedes y hicimos un reto: leer todos los días el Salmo número 4. Ahora le compartimos una invitación especial a todos ustedes. Necesitamos dar fuerza, importancia a la oración y queremos invitarle. Todos los miércoles tenemos un tiempo especial para orar al Señor como pueblo de Dios. Los días miércoles a las 9 de la noche, a través del Zoom, nos encontramos para orar a nuestro Señor. Y queremos invitarles a participar de ese tiempo de oración. Si usted está dispuesto a aceptar esta invitación, exprésalo a través del Facebook. Anote en el Facebook ahí: quiero participar del culto de oración. Anote usted: quiero participar del culto de oración. Y nosotros le vamos a enviar el link para que usted pueda participar en el culto de oración. ¿Qué tiene que hacer entonces? Anote en el Facebook: quiero participar del culto de oración.
Qué importante. Fíjense, el salmista ha llamado al pueblo de Dios y les dice, necesitamos volver a Dios, tomar en serio nuestra comunión con el Señor. Y esta mañana usted tiene esa invitación. No se olvide entonces, los días miércoles, de 9 a 10 de la noche, tenemos un tiempo especial para orar juntos ante nuestro Señor. Esa experiencia será una experiencia renovadora para su vida. No se olvide, esa es la invitación para usted que le hacemos esta mañana. Entonces hemos visto que la oración nos conecta con Dios. Ahora vamos a leer el Salmo 4, versículo 4, ¿no? La continuación, el versículo 4. Vamos a dar lectura, dice, aquí encontramos una segunda lección importantísima sobre la oración. Dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Nuevamente, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. La idea fuerza que queremos resaltar en este texto es meditad en vuestro corazón. Meditad en vuestro corazón. Es decir, la oración nos conecta con nosotros mismos. Hemos visto en versículo 2 y versículo 3 que la oración nos conecta con Dios. Ahora el salmista nos dice, además de conectarnos con Dios, la oración también nos conecta con nosotros mismos. Vamos a mirar bien este texto. Fíjense, ¿no? ¿Qué nos está diciendo el salmista aquí? Hay tres cosas importantes cuando habla de que la oración también nos conecta con nosotros mismos. En primer lugar, el salmista dice, temblad y no pequéis. Temblad y no pequéis. Es decir, la oración es un antídoto contra el pecado. La oración es un antídoto contra el pecado. Temblad y no pequéis. El pecado nos aparta de la comunión con Dios. El pecado levanta un muro de separación entre Dios y nosotros. Pero la oración es un recurso espiritual muy valioso que Dios nos ha dado cuando nosotros buscamos a Dios en oración, cuando nosotros buscamos a Dios en arrepentimiento, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, encontramos el perdón que Dios nos da, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Fíjense qué importante es la oración entonces. Mientras el pecado nos aparta de Dios, la oración nos lleva a la comunión, al encuentro personal con Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué importante dice, ¿no? Si nosotros oramos, dice, Dios escucha nuestra oración y nos perdona nuestros pecados. Qué importante, la oración es un antídoto contra el pecado, ¿no? Cuando estamos apartados de Dios, lo que podemos hacer en la vida es elevar nuestros ojos a Dios y ponernos en oración en actitud de confesión y de arrepentimiento. A través de la oración, entonces, consolidamos y fortalecemos nuestra comunión con Dios. Al encontrarnos con Dios, al conversar con Dios, esa actitud de oración nos fortalece para no ceder ante el pecado. Si nos sentimos débiles, si estamos expuestos a la tentación, ¿qué hay que hacer entonces, queridos hermanos? Hay que buscar a Dios en oración. Según Mateo, capítulo 26, versículo 41, Jesús enseñó esta verdad bíblica a sus discípulos, porque Él les dijo, velad y orad
para que no entréis en tentación. Qué importante entonces para nuestra vida. Fíjense, así como la oración nos conecta con Dios, la oración también nos conecta con nosotros mismos, para no ceder ante el pecado, para ser consciente que el pecado nos separa de Dios, pero la oración nos lleva a esa comunión especial con nuestro Señor. A través de la oración podemos evaluarnos, podemos mirar nuestra vida para que podamos corregir aquellas cosas que no andan bien. La Nueva Traducción Viviente dice de este versículo: no pequen al dejar que el enojo los controle. Es decir, qué importante es la oración para nuestra vida. Para su vida, querido hermano, es fundamental la oración. En segundo lugar, así como la oración es un antídoto contra el pecado, en segundo lugar dice este texto que estamos meditando, dice: meditad en vuestro corazón. Es decir, la oración nos permite asumir una actitud autocrítica en la vida. Nos permite evaluarnos. Cuando nos acercamos a Dios y nos encontramos con Dios, hay algo especial que pasa con nosotros. Evaluamos nuestra vida, analizamos cómo estamos, cómo nos acercamos ante Dios. Y conversar con Dios nos permite entonces examinar nuestra propia conciencia. La versión Dios habla hoy dice: ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. La oración nos ayuda a tener esta actitud autorreflexiva. Este es un llamado a reflexionar sobre nosotros mismos. Esta mirada de introspección nos ayuda a analizarnos, nos ayuda a evaluarnos personalmente, a ser autocríticos. Es fácil vivir en la vida criticando a todo el mundo, ¿no? A veces observamos todo, cuestionamos todo está mal, miramos los errores de los demás, los pecados de todo el mundo, pero qué difícil nos resulta asumir una actitud de autoevaluación. Y el salmista nos dice que cuando nosotros damos fuerza a la oración, aprendemos a ser autocríticos, aprendemos a evaluarnos para corregir aquello que no anda bien en nuestra vida. Y esta mañana podemos mirar nosotros y ver, ser conscientes, qué cosas hay en nuestra vida que necesitan corrección. Y vamos a ser más conscientes de eso cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración. Y vamos a mirar nuestros errores, vamos a mirar nuestros pecados. En tercer lugar, este versículo nos dice: meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Miren, qué importante. Estando en vuestra cama, y callad. Es decir, la oración de la noche, la oración vespertina, es una buena oportunidad para evaluar nuestra agenda cotidiana. El salmista nos recomienda que la noche es un tiempo oportuno para evaluar las cosas que hemos hecho en el día, las cosas que hemos hecho bien, las cosas que hemos hecho mal, las cosas que no hemos hecho. Qué importante es al llegar la noche asumir esta actitud de autoevaluar lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho en la vida. Y la Nueva Versión Internacional dice: en la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Fíjense, en la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Esa es la recomendación para cada uno de nosotros, queridos hermanos, que la palabra de Dios tiene para nuestra vida. Pero nosotros vivimos ocupados, ¿no? Nosotros vivimos atareados, nosotros vivimos cargados con miles de cosas. Y es diferente al tiempo que vivía el salmista. El tiempo que vivía el salmista llegaba la noche y llegaba la tranquilidad. Para nosotros llega la noche y todavía el alboroto continúa. Nosotros estamos presionados con miles de cosas. Tenemos esa sensación
que el día pasa rápido, tiempo vuela y la noche nos llega tan pronto y en la noche el bullicio sigue, ¿no? Tenemos allí la radio, la televisión, tenemos los celulares, tenemos el Facebook, tenemos el TikTok, Instagram, tenemos de todo, Netflix, hay de todo para todos. Y en medio de todo ese alboroto el salmista nos dice, no, separa un tiempo también en la noche para meditar. Toma ese espacio, ¿no? Como dice el salmista, en la quietud del descanso nocturno. Separe un tiempo en la noche, querido hermano, querida hermana, separe un tiempo en la noche y examínese su corazón, nos dice el texto bíblico. Entonces, el salmista nos invita y nos dice, la oración debe conectarnos también, así como nos conecta con Dios, tiene que ser una oportunidad importante para conectarnos con nuestro propio corazón, con nuestra propia conciencia, con nuestra propia vida personal. Y podamos entonces nosotros decirle esta mañana al Señor también en oración, decirle, Señor, yo necesito conectarme conmigo mismo, porque a veces ando desconectado de todo, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta oración. Señor, esta mañana te pido que restaures mi vida de oración y de comunión contigo. Ayúdame, Señor, a ser consciente de mis propias fragilidades y pecados. Perdóname, Señor, y lávame en la sangre de Jesús. Señor, esta mañana te pido que me ayudes a meditar y a reflexionar todas las noches en las cosas que hice bien, en las cosas que hice mal, en las cosas que no hice. Señor, a través de la oración, ayúdame a ser una mejor persona, una nueva persona en Cristo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hemos visto hasta aquí que la oración nos conecta con Dios. La oración nos conecta con nosotros mismos para ser mejores personas en la vida. Y ahora, en el versículo 5, Salmo 4, versículo 5, que vamos a dar lectura de la palabra del Señor, dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Es decir, la oración nos conecta con el prójimo. La oración nos conecta con el prójimo. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Es que el Dios con quien nos encontramos en oración, es el Dios con quien con nosotros conversamos en oración, es un Dios justo. El Dios a quien nosotros invocamos, a quien agradecemos, a quien alabamos, ante quien intercedemos, ese Dios es un Dios justo. Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18 nos dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Fíjense cómo el salmista y ahora el autor bíblico del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, nos está diciendo que Dios es un Dios que hace justicia. Y también en el Salmo, capítulo 11, versículo 7, encontramos esta afirmación importante. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Porque Jehová es justo y ama la justicia. La justicia entonces es un rasgo fundamental de Dios. La justicia es una de las cosas que Dios más ama en la vida. Lo que Dios más anhela para los seres humanos es la justicia. Por eso el profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículo 24, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar.
en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios es un Dios de justicia, Dios hace justicia, y aquí el profeta Jeremías nos recuerda que Dios hace justicia en la tierra. Qué importante es esto. Mire, cuando nosotros nos acercamos a Dios aquí en la tierra en oración, ese Dios es un Dios justo, que ama la justicia, es el Dios que hace justicia aquí en la tierra. Y Dios entonces, el Dios justo, cuando nosotros nos acercamos en oración a ese Dios justo, vamos aprendiendo a vivir en justicia. Cuando el pueblo de Dios ora y ora al Dios de justicia, el pueblo de Dios aprende a practicar la justicia social en la tierra, La Nueva Versión Internacional dice de este versículo 5, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Esa es nuestra recomendación para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Estamos llamados a vivir una vida nueva, una vida transformada. Quien transforma nuestra vida es el Dios de justicia, para que nosotros en adelante podamos practicar esa justicia social aquí en la tierra. Entonces, queremos invitarle, querido hermano, hemos visto, la oración nos conecta con Dios, nos lleva a esa comunión perfecta con nuestro Dios. La oración nos conecta con nosotros mismos para evaluarnos y ser mejores personas. Y la oración también nos conecta con el prójimo, para practicar la justicia y dar buen testimonio en la tierra. Vamos a orar. Oremos, queridos hermanos. Señor, a través de la oración y del encuentro diario contigo, ayúdame a amar lo que tú amas. Ayúdame a querer lo que tú quieres. Ayúdame a romper definitivamente con una vida de indiferencia, de egoísmo. Ayúdame a ser como tú eres. Ayúdame a vivir de manera comprometida con la justicia social aquí en este tiempo y en esta tierra. Transforma mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, queremos despedirnos recordándole a usted que la oración es un recurso espiritual valiosísimo que Dios nos da y nos conecta de manera muy especial con Dios. Si usted necesita esa conexión con Dios, esta semana no se olvide. Ore al Señor, busque a Dios. La oración nos conecta con nosotros mismos, para que podamos mirarnos como Dios nos mira, para ser transformados por el poder de Dios. Y la oración nos conecta con el prójimo, porque quien ama a Dios está llamado también a amar a su prójimo y a vivir en justicia. Dios lo bendiga, sigamos disfrutando de este culto hermoso y Daniele, que Dios siga acompañando a su pueblo. Continuemos, Daniele. Damos gracias al pastor Juan por la exposición de la palabra de nuestro Señor. Y nosotros vamos a continuar con una alabanza que posiblemente las letras nos haga reflexionar un poquito en lo que estamos haciendo en nuestra vida. Así que el cántico dice: escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios.
la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Amén. Estamos llegando a la parte final de este culto. No sin antes agradecer a cada uno de ustedes, hermanos, por su presencia en este culto, por compartirlo y para que la palabra del Señor pueda llegar a más personas que tal vez no conozcan a nuestro Señor. Seamos un canal de bendición, así con las posibilidades que tenemos en este tiempo. Vamos a inclinar nuestros rostros para despedirnos en oración. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias nuevamente por permitirnos estar aquí reunidos, escuchando tu palabra, alabándote, adorándote. Bendice nuestras vidas, Señor, bendice a nuestras familias. Sabes que cada hogar está pasando situaciones diferentes, Señor, tú mejor que nadie, pero sabemos y confiamos que tú tienes el control de todo. Permítenos ser mejores cristianos, mejores hermanos, mejores amigos, mejor familiares, Señor. Ayúdanos a corregirnos, a escudriñar tu palabra, a volver a tus caminos, Señor. Te pedimos todo esto sabiendo que tú eres un Dios justo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a concluir este culto entonando una alabanza que nos reta a hacer un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré tus ojos, cuidaré mis manos, mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No
No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Y nos despedimos con esa convicción de no querer fallarle jamás a nuestro Señor. Dios los bendiga, hermanos.